Ya, entonces, vuelta a estos pequeños comerciales, seguimos solucionando problemas técnicos en Chillán, en Toconao, en todos lados, San Carlos. Bueno, estábamos ya conversando, más o menos entrando en las áreas de cómo se desenvuelven cada uno en sus áreas profesionales, ¿cierto? Leslie nos estaba contando hace un rato qué es lo, distintas versiones o distintas opciones de trabajo que tienen los formatos en enfermería. Vamos a continuar con eso al tiro. Vamos a darle la palabra un poquito a Gustavo ahora. Cuéntanos, Gustavo, tú, en tu área, qué hace un sociólogo realmente? ¿Ya? Porque yo sé que muchos chiquillos acá, bueno, en el caso de Leslie ya sabíamos menos que en enfermería se hace ciertas cosas, tiene ya por lo menos un perfil. Pero ¿qué es el sociólogo? Y hay algunos que me han preguntado. Así que dale, porfa. Ya, ¿qué hace un sociólogo? No sé, todavía lo estoy tratando de descubrir. Parte Eh, chamullar. Aparte de chamullar, claro. No, a ver, el sociólogo eh, se dedica, mira, la sociología es la investigación. Ya, o sea, un sociólogo es un especialista en investigación social. Nos dedicamos a investigar cosas. Por ejemplo, cuando el Estado necesita invertir en algo, tiene plata, por ejemplo, y sabemos que que la gente, imaginemos, no tiene casa, ¿ya? Entonces, necesito generar una política pública para yo poder tomar una correcta decisión y saber dónde invertir, cuánto invertir y cómo invertir. Tú para tener algún tipo de certeza y tomar esa decisión, tú necesitas investigarlo primero. Ya, en ese equipo de investigación hay un sociólogo, al menos. Entonces, para eso nos preparan. Ahora, ¿en qué trabajamos? Es otra cosa. O sea, una cosa es para qué te prepara la universidad y No, la eso te otra es quería qué te va a preguntar. encontrar Claro. afuera. Porque el Porque perfil, claro, es bonito. De repente vamos a hacer claro, investigación humana claro, respecto a movilización, necesidades de la gente y todo el cuento. Ya, ¿y dónde se aplica eso? ¿Dónde trabajáis ahora? claro. En mi caso, eh, yo por convicción personal, por una cuestión de lo que yo quiero para mí, finalmente estoy trabajando ahora en intervención social, basado en investigación, solamente que ahora yo tomo esos datos para poder hacer una intervención con una población específica en un territorio específico y para poder mejorar ciertos índices también que tenemos que ir construyendo y en la construcción de esos índices también tengo que participar, ¿cachai? Porque es un poco ir midiendo las cosas. Así como alguien te mide la temperatura con un termómetro, yo tengo que inventar el termómetro para poder medirle la temperatura a mi paciente que se llama Chillán, que se llama Población Santa Elvira, que se llama tercera región, o sea, que se llama Chile, dependiendo de para quién esté trabajando. Pero hoy por hoy, ya hace ya un par de años atrás, me estoy dedicando a la educación no formal, que es básicamente a través de intervención social, o sea, vamos a educar sin permiso y afuera de la escuela. Esa es Hermoso. mi pega ahora. Ya, y eso es como, entonces, básicamente se trata como de generar un programa de trabajo para cubrir Exacto, ciertas necesidades mediante datos que tú mismo tienes que recopilar. Y ese vendría a ser tu claro. instrumento, tu termómetro, Claro, o digamos, en este sea, caso. tú puedes trabajar, esto es para cualquier profesional, o sea, escuché por ahí que había una chica que quería estudiar agronomía, preciosa carrera. A veces tú trabajas por proyecto, eso le pasa a un montón de profesionales. Entonces, cuando tú trabajas con un proyecto, tú tienes que decir que antes de que estuviera tu proyecto, las cosas eran malas, y después de tu proyecto, las cosas quedaron mejores. Claro. Y eso tienes que comprobarlo. Y ahí tú tienes que entrar a medir. ¿Cachai? ¿Cuánto producía esta familia o este grupo de familias en esta cantidad de hectáreas sin que yo le hiciera esta capacitación? Mira, esto era lo que producía. Luego de mi serie de capacitaciones, que yo me contacté con todos los secos de Chile para ver cómo tengo que hacer una buena papa, ¿cachai? ¿Cuáles son las condiciones atmosféricas? ¿Qué es lo que yo puedo manipular de eso? Yo me voy a conseguir a todas esas personas para que capaciten a este grupo de personas. Y luego yo les voy a hacer una prueba para ver si ellos aprendieron. Y luego de eso voy a medir si es que efectivamente produjeron más papas. Porque si no,
estoy diciendo lo que voy a hacer, pero no digo cómo ni qué resultado voy a alcanzar. Al final, en ese sentido, tu pega es hacer constante evaluación. Evaluación de inicio, desarrollo, de cierre, de entrega de proyecto. ¿Sí? Exacto, sí. Claro. Hoy por hoy el financiamiento de mi pega es a través de proyectos, o sea, ya sea por un proyecto con platas públicas o porque vas a una empresa y le dices, mira, ¿sabes que tengo este proyecto? Voy a intervenir en este territorio, a lo mejor te interesa, podemos llegar a algún acuerdo. Por ejemplo, hoy en la fundación en la que trabajo, los chiquillos hacen deporte y en los petos sale la empresa que nos representa, ¿cachai? Que nos entrega la plata. Y los chiquillos son beneficiarios de este proyecto y trabajan con nosotros, todo gratis. O sea, ellos reciben un beneficio de manera gratis porque nosotros tenemos que andarlo pidiendo a alguna empresa. Trabajo Bueno, en una fundación a todo esto, un organismo no gubernamental. perfecto. A los chiquillos les compartí en su momento algunos videos de lo que estabas trabajando tú, así que Quiero más o hacer una menos tienen que pregunta. cachar algo. Adelante, por favor. Gustavo, ¿cómo te sientes en el trabajo? ¿Sientes que es algo de lo que esperabas? Hoy por hoy, no, es que lo digo con agrado, sí, o sea, mi pega es reinventarme todos los días, chocar con una pared y buscar otra pared para cual chocarme hasta que encuentre una puerta, y si no hay puerta, tanto golpe voy a abrir la puerta. Y es un aprendizaje muy grande, o sea, en este minuto, bueno, producto de la pandemia estamos parados, no estamos trabajando. Pero en la pega en la que estoy ahora me tocó intervenir dentro de Sename, que era algo con lo que yo no estaba, Relacionado. nadie me preguntó, ¿cachai? O sea, yo no salí de la universidad con esos conocimientos y tampoco tenía, y eso yo lo creo que, o sea, en esa parada estoy ahora, digamos, luego de 5 años trabajando, donde iba muy enfocado en el profesional que era y cuántos títulos tenía y cuántos certificados tenía de que efectivamente Rico. hice ese curso internacional, y resulta que trabajando ahora en proyectos de intervención social, chuta, no importa si sé hablar inglés o no, lo que importa es qué tan atinado soy yo para poder decirle a esa persona que está mal o que está bien. Y eso no me lo entrega la universidad, pues eso me lo entregó una serie de actividades que durante la vida pude hacer, o una serie de experiencias que, como Gustavo Riquelme, persona, amigo de Felipe, y no como Gustavo Riquelme, estudiante de sociología, tuve que resolver. Y eso finalmente es lo que a mí me entrega una riqueza como profesional, que no te la entrega el título, te la entregan tus experiencias, tus decisiones, lo que te gusta, lo que no te gusta. ¿Cómo en ese sentido, preguntarle un poquito a Leslie ahora? Porque Gustavo partió la conversación hace un rato hablándonos de cómo saltó de Chillán a Conce, ¿cierto? De que era como el camino del éxito en cierta medida y por eso se fue para allá a estudiar, la carrera que llegó a ella por medio del colegio, etcétera, y que se enfrentó a un montón de desafíos para los cuales en la teoría estaba preparado, pero en la práctica afuera se dio cuenta que no tanto. Para ti, dos preguntas. Primero, ¿cómo fue que llegaste a estudiar en Chillán, enfermería particularmente, a la UBB? ¿Por qué allá? ¿Y cómo ha sido este camino de estos, bueno, yo sé que llevas poquito, 5 meses, pero ha sido un camino súper intenso, sobre todo los últimos 3, 4 meses, digamos, me imagino, ¿no? Así que cuéntanos un poquito cómo ha sido este proceso. El salto hacia Chillán fue fácil porque, bueno, entre comillas fácil. La cosa es que yo había postulado a través por PSU para Valdivia, me quería ir lejos, lo más lejos de mi familia posible, decía yo. Porque, pucha, es típico de que uno quiere lanzarse a la vida, cosas por el estilo, y dije, ya, no, sí voy a ir a estudiar, pero no, sí, es una buena universidad, pero a la vez va a estar en un lugar que me gusta, bueno, el sur. El sur siempre me ha gustado, dije, ya, el sur es. Pero después cuando le mostré la postulación a mi mamá, era como, ¿y tú? ¿Te mandas sola? Así que Claro. rechazaba la postulación lo más cerca posible, mío posible. Por favor, porque te tengo que controlar, me decía. Así que fue la posibilidad en Chillán, por eso solamente. Y como estaba en Chillán enfermería, bueno, yo la verdad que quería estudiar medicina, pero por temas de puntaje no alcancé y en la UEB me daban hasta facilidades de pago. Entonces me daban becas y todo y mensualmente me salía mucho, 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 muy barato. Así que
era la posibilidad y dije, ya, bueno, si vamos para ver, pues igual entré con 19 años. 19 años, entonces, 19, 20, 21, 18 años. Y dije, en el camino se ve, soy súper joven, ingresé y el primer año pasó, me costó bastante, porque tú me conoces, Felipe, yo soy de estudiar harto, soy súper perseverante con el tema del estudio, pero en sí me cuesta. Hay muchas personas que tienen muchas facilidades para estudiar, para aprender y para ser como esponjita de conocimientos de manera fácil. A mí me cuesta. Mirar un poquito, un segundo. Sí, no te preocupes. Esto es en vivo, chicos, chicas, así que Ya, estamos oye, aquí. oye. Ya, pues la cosa es que me costó harto en un principio por el tema de, son unas materias, cosas que de cierta forma igual había visto en el colegio, pero solamente el tema de ciencias, porque los otros ramos era todo nuevo, era un poco difícil. Pero ya pasando el primer año me convencí de que era lo que yo quería. Qué importante ahí, Leslie, lo que tú comentabas recién, de que tú siempre has sido súper perseverante con el tema de tus estudios, a pesar de que no, tú sientes que no tienes una gran facilidad para aprender como hay otras personas que no sé. Recuerdo alguna compañera tuya por ahí que leía algo, una tesis y se le quedaba grabada para toda la vida. Pero a mí también a mí tampoco se me hizo fácil, digamos, tanto el estudio, siempre he tenido que ser como súper ordenado y metódico, ¿ya? Eso, lo aprendiste en el colegio, decías, ¿no? La verdad es que no sé, Felipe. Sabes que en mi familia también me preguntaban lo mismo. Como, Se dio. sí, porque, bueno, yo soy la menor de 5 hermanos, la única mujer, y todos destartalados. Todos estudiaban así como cuando le decían, ya te vamos a regalar tal y tal cosa, ellos se motivaban. Pero yo era como, por mis medios, agarraba un cuaderno o llegaba del colegio a traspasar la materia o tipeaba algo o no sé. eh, Sabíamos que un profesor nos decía, ya mañana vamos a pasar tal y tal cosa. Yo tenía impresa ese material y después llegaba a la clase y tipeaba lo que el profesor decía exactamente sus palabras para que a mí se me quedaran como grabadas o entendiera. Hice un cambio, sí, de la universidad al colegio, de la colegio a la universidad, hubo un cambio muy importante con respecto al aprendizaje. Cómo yo metía esos conocimientos a mí. La forma que en el colegio yo siempre era como más, un poco más memoriana. Y en la U no puedes ser memoriana para nada. De Hay hecho, que te juegan analizar, contra. pensar, criticar. Te juegan contra, mucho. Y en la universidad se te da un momento donde tú tienes que emitir un juicio crítico con respecto a lo que se te está enseñando, para poder llegar a entender lo que se te está enseñando. Po. Onda, no sé, te hablan sobre un niño o un adolescente que pasa tal y tal cosa. Yo creo que eso no solamente en la salud, pasa en todos los ramos. Por ejemplo, en las ingenierías también, pues. Si te ponen un caso clínico donde tienes que hacer una construcción en el campo, tienes que ver también todo. Hay que, no solamente es la casa que vas a construir ahí, sino que el lugar, el tiempo, si hay vecinos o no, si se pueden, un sitio apto para cosechar, no sé, para tener animales, no sé, pues es como un todo. Yo siento que ahí es como el gran cambio que hay de repente para los chiquillos, es pasar de que muchas veces los colegios se suele enseñar como ya, chicos, tenemos este problema, resuélvalo de esta manera, calcule esto, como seguir instrucciones de lo que tienen que hacer, más que analizar y resolver una situación por sí mismo. Hoy día mismo, por ejemplo, tuve una conversación con algunos chicos de cuarto medio porque estamos viendo cierta materia de estadística y cosas, y en toda la guía no les pido específicamente que calculen media, que calculen desviación, nada, sino que ellos escriban un mensaje utilizando información estadística. Y eso genera un choque terrible inmediatamente porque no estamos acostumbrados a ocupar la información y nosotros interpretarla o hacer un análisis de lo que está sucediendo realmente con la información, con los medios que tenemos, sino que es como, normalmente es como la costumbre, ya tú anda esto y haz esto. Entonces la ¿Sabes UN te una pilláis después con otra cosa. cuando estábamos, o bueno, por lo menos yo cuando estaba en básica,
tercero básico, cuarto básico. Nos hacían estos ejercicios de matemática donde tú tenías, era el problema, el ejercicio de problema. Tienes que pensar cómo lo vas a solucionar. Creo que en tercero, cuarto, quinto ya se veían hartos esos problemas matemáticos, muchos. Creo que yo no tomé mucha importancia porque matemática nunca me gustó mucho. Claro. Entonces, solamente creo que ahí también tendría que el mismo profesor como seguir instruyendo eso para que se enamoren de ese tipo de problemáticas, porque eso te ayuda como a tener tu juicio clínico más adelante. A mí me costó mucho tener ese juicio crítico en la universidad porque después nunca más lo practiqué y como que salimos de esa unidad de la matemática y nunca más la vimos. Entonces, después era lo mismo que dices tú, geometría, ya, se calcula la hipotenusa, se calcula tal y tal cuestión. Después, las ecuaciones, ya se despeja X. Entonces, son cosas muy centrales de ciertas unidades. Pero en realidad es lo que se pasó esa unidad en tercero y cuarto, creo que se debe seguir fomentando para que las personas se enamoren de eso y así más adelante tengan facilidades para poder tener ese juicio que te estaba hablando. De Gustavo. Gracias. Muchas gracias. No, que quería sumar algo al respecto, que como que en el colegio hay un montón de ramos que, ponte tú en matemática, ya voy a aprender porcentaje, por ejemplo, ya, proporciones, y tú te metías en eso, en sacar proporciones, y de repente te puede gustar o no por la forma en que lo aprendiste, porque te pongan un problema, que saquen el 40% del IVA, oh, que fome sacar IVA, pero cuando eso mismo tú lo aplicáis a otras cosas, no sé, si te gusta la química, a la composición de ciertos líquidos, en el caso mío que me gustan las ciencias sociales, oye, cuando empezáis a desgranar el análisis estadístico de la población para entender por qué las cosas están pasando, chuta, ahí el número te hace mucho más sentido y es mucho más entretenido. O sea, andar calculando la hipotenusa de un triángulo que te estás imaginando es muy distinto a andar calculando las superficies del terreno que te compraste para poder dividirlo para que la producción sea la adecuada o la que tú esperas tener. Y ahí eso siempre depende de los intereses. Claro, o sea, hay un tiene que montón de ver con conocimientos que de pronto en el colegio se ven súper fome y que cuando encontráis algo que te gusta y no tenéis las herramientas para seguir aprendiendo, lo aprendís porque ya el por qué lo aprendo, el para qué, el objetivo del aprender es distinto, po. Y ahí ya la cuestión es más entrete, po. O sea, no es lo mismo leerte el Mío Cid en primero medio que leerte un libro que te gusta, de algún interés tuyo, y que te lo devoráis en dos días, ¿cachai? O sea, es muy distinto. Y eso pasa caleta cuando trabajas en algo que te gusta, que Es el tema. finalmente aprendes no porque hay que aprender, sino porque te nace hacerlo. Claro. El otro día estaba pensando eso y yo igual decía, ya, en el fondo nosotros, como en la vida, tenemos esa facilidad para, bueno, ya saliendo de cuarto, tenemos esa facilidad para poder decidir con respecto a nuestros gustos. Pero en el fondo igual tenemos que ser como personas que debemos saber de varios temas, no solamente lo que nosotros nos enfoquemos. Y actualmente igual, bueno, ahora la sociedad igual está como enfocada en eso, solamente enseñarte en el fondo tú como caballito de carrera, como lo que tú necesitas. Prepararte para que sea la pieza precisa. Claro, porque antiguamente ya antes no te daban esas herramientas, de hecho quedabas como inculto, analfabeta y hasta ahí quedaste. Hoy se está dando la oportunidad para que tú aprendas lo que a ti te gusta y seguir especializándote en lo que, en lo que a ti te gusta. Pero como igual creo que ahora como seres humanos, como entes de aprendizaje, debería como enfocarse como a varias líneas, como abrirte caminos a varias cosas para que así seas culto igual en muchas cosas, porque a mí me pasa a veces que yo voy a conversar con una persona y soy tan culta, de verdad. Entonces es como, porque siempre se me ha dado las herramientas para seguir como mi camino solamente, pero igual a mí me gusta mucho aprender, por ejemplo, de la tierra, lo que comentabas tú delante con respecto a la agronomía, Gustavo. A mí me gusta bastante esa área, me gusta mucho. De hecho, no sé si a futuro me gustaría estudiar algo parecido a eso porque es algo que, de la naturaleza, es algo que igual te llena.
Entonces igual deberíamos como tener una mente abierta a muchas posibilidades, no solamente a lo que tú te desempeñes como profesional. Idealmente, esas cosas se deberían dar en las primeras infancias, digamos, en la adolescencia, para poder tener oportunidades de después especializarse en algo que tal vez te llame la atención, pues, y conocerte, mientras más experiencias tengas al final, ejecutando distintas cosas, por ejemplo, tal vez leyendo, te enteras de historia de otros lados, o puedes imaginarte cosas, o aprendes temáticas, o practicando en la huerta de la escuela, por ejemplo, en la huerta del abuelo, aprendiste que ahí te gustaba la agronomía, tal vez, o no sé, pues tal vez a los chiquillos acá les gustaba tal vez tener las llamas, tener sus corderitos, sus cosas, y eso es el camino que tienen o que toman porque es lo que conocen. Entonces, a lo que voy yo es que los chiquillos, mientras más cantidad de experiencias tengan, ustedes, por ejemplo, el mismo Gustavo decía que él encontró su carrera, su perfil, gracias a una actividad extraprogramática, ni siquiera por algo que pasase como específicamente en los contenidos del colegio, era porque el colegio ofrecía una oportunidad extra. Es importante que uno vaya explorando esas cosas, pero también pasa por una motivación personal, siento yo. O sea, igual creo que pasa, claro, el colegio tiene muchas responsabilidades, pero el colegio tiene muchas responsabilidades. Ese es el tema. Son demasiadas cosas. Entonces, de repente, como que se arranca un poco eso. Y yo siento que depende de cada persona, de la motivación familiar, del capital cultural. Hay un montón de factores externos también que influyen mucho en tener la posibilidad de conocer otras experiencias, por realizar otras experiencias también. Factores económicos. En el caso de nosotros acá en el norte, factores geográficos, por ejemplo. No podrían los chiquillos decirme normalmente que acá les gustaría practicar natación, digamos, en el desierto, ¿no? Sino, sería como raro. Entonces se da por ese tipo de experiencias principalmente. Quiero retomar un poquito algunos temas que tocaron ustedes dos, pero me gustaría hablar primero con Leslie, de acuerdo a la experiencia. Tú comentaste en un principio que ya, primer año de universidad fue realmente difícil, tuviste que estudiar un montón, sacarte la porquería, tuviste que meterte de cabeza en eso, ¿cierto? Después del segundo año tal vez fuiste agarrando más ritmo, fuiste descubriendo formas de aprender propias, tal vez entendiste que teníais que estudiar de otra manera y no repetir lo que hacíais siempre en la media. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo te diste cuenta? Las amistades igual sirven mucho. Una de mis amigas era muy seca. Leía algo y se le quedaba. Y de a poco, como reuniones de estudio, a mí me gusta mucho estudiar en grupo. A mis amistades no les gustaba mucho, pero buscaba como la gente precisa que sí le gustara. Entonces ahí comentando la materia, se te queda mucho más. Eso fue una de mis formas de estudio tomando la iniciativa de mi compañera que leía y se le quedaba todo. Una de esas formas fue para poder estudiar. Otras fueron los mapas conceptuales que también te ayudan a desenvolverte con respecto a la materia porque la vaya entendiendo, pues vaya entendiendo qué conexión tiene qué cosa, por qué se da tal y tal cosa, generando conexiones fácil. Y es un proceso duro, pero yo la verdad tampoco era como quiero ser la primera en mi curso porque en realidad ya en la universidad ya no vas a eso, vas a aprender, realmente vas a aprender. Y en realidad uno de los objetivos que tiene, o lo que igual te inculcan en la media, es como, si tú no tienes un buen promedio, no vas a entrar a la universidad. O si tú no te esfuerzas, no vas a tener la posibilidad. Entonces, hay muchas personas muchos profesores que te dan esa iniciativa, entonces tú dices, ya, entonces tengo que ponerme las pilas, en media. Pero la universidad es como, tú vienes porque a ti te gusta, así que si tú pones de tu parte, las cosas se van a hacer fáciles. Entonces ahí uno va como te dijera, guiando su aprendizaje. Hay mucho de responsabilidad personal al final, pues el tema de que nadie te pasa lista, el profe no está ni ahí si tú pescaste o no, si tomaste nota. Eso no va al final, Sí, porque al final tenés que estarla viendo por ti misma nomás, ¿no? O sea, correcto. por ejemplo, yo sé que conocemos, entiendo algún caso de por ahí de chiquillos que de repente se fueron a la universidad y fueron a dar bote prácticamente porque fueron a pasear, a carretear, a, a cosas que de repente no era lo indicado, ¿cierto? Entonces, tú
¿Qué sientes con eso de repente? ¿Qué le dirías a los chiquillos con respecto a tu experiencia de haberte sacrificado, de haber estudiado, haberte sacado la porquería para poder tener tu carrera, en comparación a pasarlo bien y disfrutar también? Porque es algo que me imagino que tanto Gustavo como Les nos pueden conversar ahí para que disponíamos un rato, ¿no? ¿De que hay carrete de la universidad? Te pegas, No, te pegas. me refiero perdón, me refiero al esfuerzo que tienes que invertir tú en la universidad para poder salir adelante versus el autocuidado también, por el tema de pasarlo bien, el tema de la responsabilidad personal con la responsabilidad académica, ¿no? ¿Cómo se Claro. De lleva cierta eso? ¿O manera, cómo lo llevaron? de cierta manera yo igual elegí Chillán, a pesar de lo que había dicho mi madre. El tema de que todos pensaban irse a Concepción. Y yo dije, ya, si todos piensan irse a Concepción es porque igual quieren bohemia. Y yo dije, ya mejor me voy a Chillán, Chillán es chico, debe haber bohemia, obvio, pero tampoco va a ser tanto. Y también ese fue mi objetivo. Yo igual voy con el objetivo de poder sacar lo que quiero porque mis padres se han esforzado por. Entonces, tienes mucha razón con respecto a lo que comentabas delante, de las motivaciones personales. Mm. Entonces yo digo, ya, me voy a Chillán porque tengo la oportunidad de poder estudiar bien y tengo la oportunidad de pasarlo bien. Yo igual, no te miento, yo carreteo mucho en la universidad, de hecho extraño mucho eso. Sobre todo en tiempo de pandemia, uno lo va pensando y dice, uno lo extraña, ¿verdad? El ser humano es de sociabilizar siempre, con personas, hablar, carretear, no sé, tomarse algo, pero yo nunca descuidé el estudio, siempre traté de mezclar, pero es complicado y solamente motivación personal, es lo principal. ¿Cómo fue en tu caso, Gustavo? En Concepción, ya Leslie lo decía, tú te fuiste por el carrera de Conce, nos quedó claro, ¿no? Claro, pues me dijeron entonces y yo fui. No, eh, es que es una decisión de segundo plano, pues, o sea, eh, a- el- en aquellos años, que no fue hace tanto, igual la realidad era distinta, pues, o sea, nosotros estudiábamos con crédito, por tanto, mi papá consiguió una segunda pega para que el Perla pudiera vivir en una buena casa, ¿cachai? Y estudiar en una buena universidad. Entonces, yo no iba a elegir dónde estudiar ni dónde vivir en función de si me quedaba cerca o lejos de la disco, cerca o lejos de una botillería Saral. Eso no da lo mismo. Mm. Ahora eso no significa que uno no carretee, ¿cachai? Pero la vida tiene sus timings, po. Así como los partidos tienen sus timings, así como la naturaleza tiene sus timings, a veces hay que estudiar y estás estudiando una semana y entregaste tus certámenes y te aseguro que después de eso, la semana que sigue es maravillosa. Te levantáis tarde, descansáis un rato, ¿cachai? O sea, pero hay momentos y momentos. Eh, y ahí, por supuesto, entra mucho en juego de esto que es como la formación tuya, pues, de qué amigos escogiste, de qué valores te llevaste desde tu casa. Yo por lo menos estudié fuera estudié fuera de mi casa. Yo vivía en Conce y venía los fines de semana a Chillán. Eh, Así que en mi caso, estuve muy enfocado en Conce en estudiar y en hacer otras cosas que igual me ofrecía la universidad. Jugué mucho básquet, participé de varios encuentros. O sea, en la universidad no solamente vas a estudiar, sino que hay un montón de gente interesante que está haciendo cosas, po, y a Sí. ti te dan ganas de conocer a esa gente, po, y de participar de lo que esa gente hace. Hay muchos movimientos artísticos, políticos, y todos están, oye, ven para acá, te invito, sí, es gratis, ¿cachai? Y tú ibas, pues. Entonces, eso se extraña muchísimo. Ahora cada vez tengo menos tiempo para cultivar esas cuestiones que no son solo trabajo, solo estudio, y que en la U están ahí todo el tiempo, y eso es bacán. En mi caso, por lo menos, que la Universidad de Conce además tiene esa particularidad que es una universidad abierta, Ciudad no tiene universitaria. es una ciudad universitaria, pues, o sea, es un barrio universitario que le llaman, no tiene, tú no cachai dónde termina Conce y dónde empieza lo de Conce. No es como un colegio que está cerrado, que tiene un portón y hay un portero, no, allá está todo abierto. Entonces, está muy abierta la comunidad y por lo mismo hay un montón de servicios para ti.
Ahora, de lo anterior quería decirle una cosita como que me quedó dando vuelta, respecto a la disciplina de cómo estudiar o cómo de descubrir cómo hay que estudiar. Bueno, eso se llama metacognición y es súper importante porque en el colegio donde lo enseñan tampoco y resulta que es trascendental para toda tu vida. Y es tú entenderte a ti mismo, cómo yo aprendo, po, ¿cachai? En mi caso, yo soy muy visual, a mí me gusta mucho dibujar, en el colegio y en la U igual hice harto graffiti y cosas así, al día de hoy todavía hago como cosas, pintar, y un día dije como, oye, si pruebo haciendo cuestiones con colores, y empecé a escribir, y las cosas importantes eran rojas, y después las propiedades, ay, si uso verde, ya lo escribo con verde, y después ya lo empecé a unir con flechas y ya todo era como más fácil y más bonito en mi cabeza, porque empezaba a seguir en el rojo, después seguía con la flecha verde, esta era la respuesta y ponía en el insertar. A otras personas a lo mejor le sirve más discutirlo, que conversar con otra persona. Bueno, si cachás que eso es lo que a ti se te facilita, estudia conversando. Si lo que se te facilita es escribir, transcribe la materia. Yo eso igual lo hacía caleta, transcribía todos mis apuntes. Eso quería como para que igual se den esa cuenta que es súper importante y les va a ahorrar un montón de tiempo cuando estén estudiando, cuando estén trabajando, entender cómo funciona su cerebro. Sí, es súper importante lo que está comentando Gustavo. De hecho, normalmente yo invito a los chiquillos a que hagan eso. Por ejemplo, cuando hacemos operaciones combinadas, les muestro algún cálculo para que hagan rápido de forma mental, hacer 15 por 19. Oye, chiquillos, ¿cómo lo harían ustedes? ¿Qué procedimiento? Porque, por ejemplo, yo hago esto y les muestro. Eso es lo que pasa en mi cabeza. Pero los chiquillos, algunos quedan como, profe, yo también, y le enganchan, y otros que no entienden, no les da, porque es como, no lo ven de esa forma ya. Entonces, ¿tú cómo lo ves? Tienes que buscar cómo lo puedes entender más fácil. Claro. Igual eso implica autoconocimiento, implica paciencia y implica también ser más o menos metódico. Por lo menos para mí ese descubrimiento de cómo yo estudiaba, porque yo siempre lo he comentado, soy súper abierto con esto, no estudiaba tanto en los colegios cuando estaba en la media, eh, y cuando llegué a la universidad fue un cambio radical, o sea, yo desde el día uno me volví loco estudiando y ahí tuve que descubrir cómo lo hacía, porque más encima tenía dos áreas súper fuertes, que era la parte matemática y la parte pedagógica, que es muy humanista, mucha lectura, mucho análisis, sociología, psicología, todo el cuento. Entonces era súper diferente. Y ahí, claro, Leslie lo comentaba hace un momento, ella le servía, por ejemplo, hacer grupos de estudio, no a mucha gente le sirve. A mí me servía A hacer mí grupos de nunca me estudio. sirvió. A mí no. No, tú luego solitario ahí para estudiar. No, yo sí, porque el grupo de estudio que empezamos a conversar de cualquier cosa y al final yo estaba leyendo y mirar al tipo de al lado. Oye, qué feo los colores que son los que destaca. Y no, yo solito, con mis Claro. colores, mis rayas, súper bien. Tus manías ahí al lado tuyo, cerca tuyo. Ahora, eso no significa y esto igual es súper importante, que no puedas trabajar en equipo. Eso, una cosa es cómo tú aprendes y lo otro es cómo trabajas con otras personas, son cosas distintas. Sí. Y por lo mismo también, en el colegio me acuerdo que estaba como la rivalidad. Yo estaba en un colegio científico humanista, entonces estaba los matemáticos por un lado, los humanistas por un lado y los científicos por otro lado. Y era como una guerra interna, era como, oye, ¿te gusta? Aquí la cuestión es Colo-Colo o la U, ¿cachai? Eres humanista, Claro. eres científico, oye, y la realidad no puede estar más lejos de eso. Y yo creo que las experiencias más lindas que he tenido trabajando ha sido con profesionales que no tienen nada que ver conmigo, con ingenieros, con agrónomos, con profesores, ¿cachai? Y tenéis que saber trabajarlo y ahí igual empezáis a cachar de que esa es la mano, pues, que no hay para qué siempre inventar la rueda, sino que tenéis que conocer a la persona que sabe armar ruedas. Y lo llamáis y arman su propio proyecto, ¿cachai? Es súper importante eso. A mí me gustaría tomar algo. Yo en la U era de los que estudiaba con colores. Bueno, los chiquillos conocen mis pizarras, mis estudiantes, así que saben que ocupo, no sé, 8 colores más o menos en la pizarra para destacar cosas distintas, explico, todo el cuento. En los tiempos de Leslie ocupaba 3 o 4 colores nomás, ahora ocupo 8. Y bueno, yo, aparte de ocupar los colores, para mí era súper importante estudiar en grupo, porque a mí me gusta mucho conversar. No sé si han notado, pero soy bueno para estar conversando, entonces discuto. Me gusta discutir las ideas, trabajarlas, tratarlas, y en algún momento llego y plasmo eso a otro lado. Pero es súper importante, chiquillos, que esto es para los estudiantes, principalmente, que uno tiene que saber con quién hacer grupos para estudiar.
por ejemplo, mi primer grupo de estudio en la universidad se volvieron mis amigos a los meses de estar en la universidad, y cuando se volvieron mis amigos les dije, ¿sabes qué, cabros? Chao, yo no estudio más con ustedes, porque ya no me servía. Éramos tan amigos que nos poníamos a hablar del carrete, de que nos juntábamos a almorzar, de lo que fuera. Entonces ya no me servía. Muy amigos, bacán, partners para la vida. Ellos siguen siendo mis amigos hasta el día de hoy, pero no me junté más con ellos a estudiar. ¿Ya? Bueno, solo con una persona, que es mi pareja hoy en día. Así que, bueno, el resto, chiquillos, hay que aprender con quién estudiar, con quién trabajar, porque hay momentos y momentos para separar las cosas. Y eso es súper importante, que es lo que estábamos tratando recién. O sea, los chiquillos en su momento mucho esfuerzo, mucho sacrificio, mucho sacarse la porquería estudiando, pero también en un momento también disfrutar, aprovechar las fiestas mechonas, que los carretes, las cosas de la vida universitaria es súper bonita y es súper completa por lo que decían, bueno, los dos, respecto tanto del entretenimiento como de las opciones y la oferta que hay en la universidad. O sea, que te llaman grupos, como decía Gustavo, grupos políticos o grupos de arte o de deporte. Vaya a pillarte con alguien que tiene un interés similar al tuyo. Chiquillos, vamos a hacer una pausa ahora. Estamos finalizando casi este segundo encuentro. Se nos ha pasado el tiempo volando. La verdad, ni siquiera hicimos la pausa que teníamos entre medio de 10 minutos. Así que la vamos a hacer ahora. Y a la vuelta cerramos con la ronda de preguntas de los participantes, algunos comentarios o preguntas que quieran hacerle ustedes a los que están aquí. Y eso sería todo para este segundo conversatorio. Así que nos vamos a un recreo. Gracias, Gustavo. Gracias, Leslie. Nos vemos en 10 minutos más. Son las 14.